Bueno, pues ayer fue la presentación presencial y también online. Digo online porque se transmitió en directo en mi perfil de Instagram, que os dejaré por aquí. Fue la presentación de Crónicas de la Madre Tierra, mi primera novela de fantasía y el primer volumen de una trilogía o saga, todavía está por ver, pero en principio es una trilogía. Y nada, antes de enseñaros por aquí la presentación completa, agradeceros a todos y todas las asistentes que vinisteis, los que no pudisteis, que os conectasteis también en el directo, agradeceros el apoyo, la verdad que me sentí muy arropada, estoy súper agradecida. Quiero agradecer también a l'Associació Dones i Progrés d'Olesa de Montserrat, que hicieron posible esta presentación, y también al Casal Cívic d'Olesa, que nos cedió el espacio, y por supuesto pues agradecer a mi familia, a mis abuelos, que se han volcado mucho con este proyecto, y más teniendo en cuenta que, bueno, al final cuando eres un autor autopublicado tú lo haces todo, ¿no? Tuvimos una merienda, tuvimos música, tuvimos risas, tuvimos charlas súper interesantes, pude conocer a muchísima gente que no conocía hasta ahora, ¿no? Y que algunos incluso son nuevos lectores y lectoras. Y en fin, que estoy súper agradecida. Y por supuesto, por último, no menos importante, y para mí lo que ha sido más importante y más especial, gracias a mi amiga y periodista Sandra, que os dejo su perfil por aquí, @SandraRich en Instagram, que se mueve mucho en el mundo editorial. Ella crea reseñas online sobre lecturas diversas, lo hace genial, es una gran periodista, es una gran profesional, fue una de mis lectoras beta para este proyecto y además ha sido mi moderadora, la moderadora de la presentación, en este caso, de Crónicas de la Madre Tierra. Así que gracias a todos y a todas por asistir, por hacer esto posible. Seguimos creciendo, somos una comunidad pequeña, pero la verdad que es una comunidad súper agradecida, muy volcada, y yo me siento muy afortunada, y es que la riqueza ya la tengo. Así que bueno, sin más dilación, os dejo con la presentación completa de Crónicas de la Madre Tierra. Hola. Yo cuando digo hola ya me oyen. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy presentar a la Montse Cecilia Cullerat. Presentamos porque es en colaboración con la Asociación Dones i Progrés, que, bueno, es lo que comentábamos siempre. Nosotros, aparte de todos los temas que ella ya colaboró y ha escrito, además, que yo tengo el placer de que me lo dejaste y pude dar unas conferencias sobre el tema de igualdad y de donas, que era una tesis que hiciste, que quedaron muy... La gente que lo oyó les gustó mucho dentro de la comarca, que es donde yo daba la charla. Pues entonces hay que esperar de ella, como esperamos, que ya sabemos, que el libro que ha escrito también nos va a impresionar, nos va a servir, nos va a ayudar, porque la temática que tiene el libro es una temática que muchas veces pensamos, vemos, creemos, sentimos que es aquello de aquí, pero estoy allí, pero esta dualidad de mundo, dualidad de personas, y es las crónicas de la Madre Tierra. La Madre Tierra sabemos que es muy especial, muy diversa, y es la historia de una chica que va a la biblioteca, seguramente era una persona culta, imaginativa, la protagonista, ya la habrás relatado tú, imaginativa, protagonista, y además conectada a lo que serían esas energías que te pueden trasladar a otras historias. En este hecho de la biblioteca, bueno, yo no lo voy a explicar. Lo digo lo bonita que es, lo imaginativa, lo bien escrita, y que yo sabía que seguro que va a estar muy bien, porque aquella tesis que hizo sobre las mujeres y unas donas, porque donas y progres, siempre nos sale lo de donas, mujer y progreso, que ya hablamos de progreso hace 38 años. Imagínate, ahora todavía nos estamos agarrando porque
van los pasos para atrás, pero eso ya procuraremos que no nos muevan de lo que hemos conseguido. Lo mucho no, pero bastante, ¿eh? Pues no tenía duda que iba a ser algo tan bien escrito, tan bien explicado, tan bien hecho como lo que yo he leído tuyo. Muchas felicidades, gracias a todas, bueno, también al Casal que nos deja este espacio y a disfrutar de tu charla. Y como Dona y Progrés nos tenéis siempre para lo que necesitéis. Gracias. Bueno, creo que tendré que citar un poco, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Vale. Començaré parlant en català. Bueno, jo soc la Montse, com ja bé sabeu, soc d'aquí d'Olesa del Pont de la Vida, o sigui, per mi és un orgull i un plaer fer aquesta presentació d'un primer llibre a casa. I, bueno, moltíssimes gràcies a tots i totes per acudir. I, bueno, tinc també el plaer de comptar amb la Sandra, que és la meva amiga i periodista també. Ella es mou molt en el sector editorial. I bueno, m'ha ajudat molt a treballar en aquesta novel·la, sobretot perquè al final ella és lectora beta. Una lectora beta el que fa és, abans de publicar el llibre, doncs suggereix i et dona la seva perspectiva o suggerències. En aquest sentit m'ha ajudat molt. I bueno, res, comencem. Canviaré d'idioma, si us sembla bé, al castellà, més que res perquè ho estem retransmitent en directe. Hi ha gent que ens està veient d'altres països o d'altres parts d'Espanya, així que més que res per ells ho farem en castellà, si us sembla bé. Així que res, comencem, si us sembla. Y yo, como bien ha dicho Montse, soy Sandra, soy periodista y fui una de las primeras lectoras de su novela. Y también, bueno, comparto lo que leo en redes sociales, en Instagram, que es Sandra Reed, que luego, si no, os lo comparto. Y bueno, yo también quería darte las gracias, aprovechar que nunca te las he dado así formalmente, por dejarme formar parte de este proceso y que decirte también que estoy súper orgullosa de ti. Así que se note como una amiga tengo. Sí. Y también, bueno, sobre todo las gracias a la Fundación Francis Burgués. Gracias a la asociación. Y al Señor Civil por dejarnos pasar esta tarde aquí en este ratito. Y os cuento un poco lo que vamos a hacer ahora. Básicamente, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas a Montse. Vamos a hablar un poco de los inicios en la escritura, sobre todo de su libro de Crónicas de la Madre Tierra. También comentaremos si tiene algún otro proyecto entre manos o si va a continuar con esta saga. Y para acabar, Montse también va a estar firmando sus libros, que yo aprovecharé porque aún no me ha firmado mi ejemplar. Así que si queréis que os firme el libro, también a aprovechar. Y también, bueno, la familia de Montse ha traído merienda que tiene una pinta. Si queréis, hay zumos, hay agua, lo que queráis. Sí. Así que si os parece, comenzamos con la presentación. Y como primera pregunta, quería que nos contaras por qué has decidido publicar con un seudónimo, que es el seudónimo de Seagas. Vale, esto a veces suele impactar, ¿no? Porque sobre todo la gente que te conoce de toda la vida, la familia, los amigos, dicen, ¿por qué publicas con otro nombre, no? La verdad es que hoy en día es más común de lo que parece. Antiguamente las mujeres publicaban con un seudónimo, por ejemplo, porque siendo mujeres no podían publicar un libro. Entonces se ponían un seudónimo masculino. Hoy en día eso no pasa, pero es verdad que por placer o por hobby lo hacen bajo seudónimo. Y yo en mi caso, la verdad que empecé a escribir muy jovencita y en mi adolescencia empecé a compartir mis escritos en una plataforma de escritura. Y bueno, yo era muy friki en aquel entonces de la mitología, ¿no? Y me obsesioné mucho con las amazonas. Las amazonas, si habéis visto la película de Wonder Woman, son esas mujeres guerreras, ¿no? Que tienen una organización tribal. Y a mí me encantaban. Y descubrí que una de ellas se llamaba Penthesilea. Penthesilea era hermana de Hipólita, que era como la reina de las amazonas. Y bueno, me obsesioné un poco con la historia. Tampoco me quiero explicaros aquí la historia. Pero me gustó el nombre y empecé a compartir mis escritos con ese nombre, Penthesilea. Porque sí, puede sonar un poco friki, pero en el momento, pues, a los 14, 15 años gustaba. Y luego con el tiempo lo fui acortando, hasta que se quedó Silea y de hecho la gente que me ha conocido por el tema de la escritura me llama así.
para familia o amigos suele parecer raro, ¿no? Que te llamen Silea, pero yo estoy acostumbrada, es como que tengo la misma identidad, pero en estos dos nombres. Es un poco extraño de explicar. Y nada, el tema de Evan simplemente fue por casualidad, porque mis primeros escritos, las protagonistas de apellido se llamaban Evans, así que así surgió mi seudónimo. Y ya nos has contado tus inicios en la escritura un poco, pero ¿recuerdas cuál fue el primer texto que escribiste? Un poco sobre qué iba. Sí, yo empecé, claro, como os digo, empecé muy jovencita, pero no de adolescente, sino de niña, porque usaba mucho la imaginación, me gustaba contar historias, y empecé escribiendo cuentos y poesías infantiles. Y el texto que más recuerdo fue una poesía que precisamente hablaba de la naturaleza, ¿no? En esa poesía era como que la naturaleza personificada. O sea, ya iba como, los tiros ya iban por aquí un poco, hablando de la madre tierra y demás. Y bueno, fue una poesía que gané un premio. Aquí en Cataluña se hacen els Jocs Florals a las escuelas, a los colegios, y Sant Jordi, bueno, pues iba haciendo estos escritos y ganaba los premios de Sant Jordi. Y la idea de tu primera novela, de Crónicas de la Madre Tierra, ¿cómo surgió y cuándo decidiste materializar nuestros pensamientos y sus personajes en un libro? Pues la verdad que, si os soy sincera, no recuerdo el momento exacto en el que nació la idea, porque no es que yo me pusiera a escribir de inmediato, pero sí que recuerdo que fue un día hace aproximadamente 8 años o por ahí, que iba a dar un paseo con mi amiga Alba, aquí presente, y hablábamos sobre la personificación de la Madre Tierra, ¿no? ¿Por qué se insiste en personificar a la Madre Tierra o lo que algunos llaman la Pachamama? Y bueno, no sé por qué, empecé a escribir, pero no fue algo intencional. De hecho, en la nota de autora que aparece en el libro en físico, digo que es una idea canalizada, apenas planificada, pero muy bien documentada, porque al final se tratan temas pues, de neurodivergencias, también se tratan temas de cambio climático y demás. Siempre apuesto por, a pesar de que sea un libro de ficción, pues documentarse. Entonces, bueno, la verdad que empecé a escribir así la historia y fue evolucionando. ¿Y qué te parece, ya que hemos comenzado a hablar de crónicas, por qué no ponemos el tráiler? Sí, ¿os apetece ver?
y que al final van un poco relacionados con la historia, ¿no? Y nada, fui a partir de una investigación, ¿no? Fui cogiendo esos fragmentos. Sí es verdad que aquí habéis visto el vídeo, pero en el vídeo que tenéis en YouTube están referenciadas estas películas y estas series, porque al final hay que poner los créditos, ¿no? Por tema de derechos y demás. Y bueno, a partir de ahí pues fui cogiendo fragmentos, lo que es la música también la escogí intencionalmente por la canción, la letra está en inglés, pero bueno, tiene un significado. Y nada, a partir de ahí pues lo edité yo sola en una noche, terminé a las 4 de la mañana, pero bueno, aquí está, con los recursos que se tienen. Y un elemento principal de la novela es el mapa, que lo podemos encontrar al inicio del libro. Y también quería preguntarte cómo ha sido la creación de ese mapa. ¿Lo has hecho tú, lo has diseñado tú o te ha ayudado a otros? Pues el mapa la verdad que no tenía una forma preestablecida en mi mente ni nada por el estilo, pero sí que dibujé este boceto, la forma la hice un poco a volver, la verdad. Pero bueno, una vez dibujada la forma, pues sí que fui poniendo los lugares más importantes donde transcurre la novela, ¿no? Y a partir de aquí, pues también establecí las condiciones climáticas, las características de estos lugares, de las gentes que viven en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí pues se supone que es un refugio de enanos, donde veis Valles Perdidos se supone que es como el reino de las hadas, al final es una novela de fantasía. Y bueno, una vez hecho los bocetos, sí que para el libro final contraté un ilustrador, tuve la ayuda de un ilustrador profesional que me ayudó a hacerlo. Este al final es el boceto y el mapa final está en el libro. Y para quien aún no haya leído la novela, ¿cómo la describirías? Pues en pocas palabras, un cuento de fantasía para jóvenes y adultos, porque yo tenía muy claro que al final Crónicas de la Madre Tierra era un homenaje a mi niña interior, aquella que soñaba y que sigue haciéndolo, ¿no? Y muchas veces cuando tú creces, te haces adulto, se nos olvida eso, ¿no? De soñar, de lograr objetivos. Y un poco quería que este cuento, porque al final para mí es un cuento de fantasía, fuese para jóvenes y adultos. Sí es verdad que tú cuando lees el libro al principio es más juvenil, pero luego va evolucionando, es decir, la protagonista va evolucionando también con la historia y va creciendo de ser una adolescente, pasa a ser a una adulta y va ganando madurez en todos los sentidos. ¿Y Crónicas de la Madre Tierra está influenciada por otros libros, películas, música? Sí, está influenciada sobre todo por Crónicas de Narnia y por El Señor de los Anillos. Suelen ser como las dos pilares de referencia. Luego también otras referencias, Crónicas de Shannara, que también es fantasía, la saga de Witcher, que esta es muy nueva, pero ha habido una serie en Netflix también. Y bueno, luego tema música, un compositor nórdico, no recuerdo si era sueco, pero también crea música celta y nórdica y sobre todo pues está influenciada con este tipo de música. Sí, porque también tienes una playlist, ¿no? Sí, de hecho en el libro tenéis un código QR que si lo escaneáis hay una lista de canciones. De hecho tengo una lectora que dice que se la pone para estudiar música. Porque está muy bien la lista. ¿Y tenías un mensaje claro que querías transmitir con esta novela? Sobre todo el mensaje o quizá más emociones, ¿no? De crecimiento personal. No pasa nada. Eso, el crecimiento personal, la resiliencia, sobre todo en la historia se ven momentos en el que la protagonista tiene que soltar a pesar de que no quiere hacerlo, ¿no? A veces nos vemos en la vida obligados por X situaciones. A ver. Disculpa. Por X situaciones te ves obligado a tener que soltar. Entonces, pues bueno, a veces para soltar ciertas cosas tienes que tener ese coraje, esa fortaleza mental, ¿no? Y sobre todo, pues invitar a los lectores a tener el sentido crítico, porque como digo, se habla mucho pues, de ecologismo, del cambio climático. Es una novela de fantasía, pero es ambientada también en el mundo humano y en lo que pasa hoy en día y lo que está sucediendo en el mundo actual, ¿no? Que es
una realidad. Entonces pues invita a reflexionar un poco quiénes somos y lo que queremos. Y ya si os parece, pasamos al siguiente bloque, que vamos a hablar un poco sobre los personajes que aparecen en la novela, porque tú le das mucha importancia al papel de las mujeres. Y aprovechando que este evento es en colaboración con la Asociación de Progrés, ¿qué nos puedes contar sobre las mujeres de tu libro? Sí, como bien ha dicho Rosina, yo siempre me ha encantado, soy una fan de las mujeres, la verdad, porque creo que tenemos una fortaleza que a veces se aprecia y sin ir más lejos pues somos capaces de crear vida, ¿no? ¿Y qué puedo decir de esta novela con las mujeres? Pues fijaros que yo, mis personajes femeninas, siempre intento que dentro de su vulnerabilidad esté su fortaleza, es decir, que en la propia vulnerabilidad de la mujer está esa misma fortaleza, ¿no? Y esa resiliencia y que, ostras, mostrarse vulnerable también es ser valiente. Y siempre intento que mis protagonistas femeninas muestren eso y también aceptarnos a todas, de todas las formas y características, ¿no? Por ejemplo, hay una personaje que se llama Laila, que es una elfa, es muy guerrera, ¿no? Y hay una frase en el libro, igual que está ella, que es como muy guerrera, hay otras mujeres del libro que quizás son más cohibidas o les gusta más hacer tareas en casa. Y hay una frase que Laila dice, no es fantástico que tengamos la libertad de decidir qué queremos ser. Y yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Respetarnos a todas, independientemente de cómo decidamos vivir nuestra vida. Y en tu libro hay dos personajes principales, que son Teodora y Sean. ¿Cómo aparecieron estos dos personajes en tu libro? La verdad es que no aparecieron porque ya estaban allí. Ya estaban allí porque cuando me dicen por ahí que hablo un poco más alto, ¿me escucháis bien? ¿Sí o no? Vale. Ya estaban allí porque cuando yo era una niña me usaba mucho el imaginario, ¿no? Y de alguna manera Teo y Sean, que son los personajes principales, los había creado ya de niña, ¿no? Yo cuando jugaba en el patio de mis abuelos en casa, pues me los imaginaba. Simplemente los saqué de mi mente, les di forma, los convertí en más jóvenes adultos, pero un poco esta historia ya había nacido desde que yo tenía, no sé, 6 años, por ejemplo. Sí. Bueno, por ejemplo, no, 6 años, sí. Y hablando de Sean, en el libro tú expones un tipo de masculinidad, ¿no? Hablarnos un poco sobre eso. Sí, igual que doy mucha importancia a la mujer, también doy mucha importancia al hombre, porque creo que las mujeres pues sí necesitamos del hombre y hoy en día sobre todo lo veo esto ha pasado siempre, ¿no? Pero las adolescentes, las niñas jóvenes consumen a veces muchos productos audiovisuales como libros y tal, donde se muestran hombres que a lo mejor son malotes y tal, o las tratan mal, y se les pone el atractivo a ese tipo de hombres. Yo tengo claro que en mis libros, siempre que sea posible, bueno, es que siempre no, siempre van a ser otro tipo de... lo que propongo son nuevas masculinidades alternativas que se llaman, que al final es un tipo de hombre que protege a la mujer, pero tienen relaciones sanas, son buenos y no por ello menos atractivos, al contrario, ¿no? Y por ejemplo, Sean, que es el protagonista masculino en este caso, hay un momento de la novela que dice sé que Teodora, que es su compañera, es independiente, pero elijo protegerla porque la quiero. Y yo creo que eso es bonito, es importante y también está bien darle importancia a este tipo de masculinidades. Y aprovechando que hoy tenemos aquí a familiares, amigos, aprovecho para preguntarte, ¿te has inspirado en alguna persona de aquí o que no está aquí, familiares y amigos, para crear alguno de tus personajes? Por supuesto que sí. Al final creo que todos y todas tenemos algo de especial, ¿no? Y las personas que nos rodean nos inspiran de una forma u otra. Y yo en mi caso me he inspirado mucho de cada una de ellas, de mis familiares, de mis amigas, de todo el mundo, pero especialmente de mis abuelos, la mega Julie, la mega Yaya Traxes, que por cierto se han preparado unos rosquillos muy buenos, así que están... Sí, sí. Gracias.
patio, ¿no? Y bueno, incluso más allá de eso, os daré un pequeño dato. La gente que hayáis leído la novela ya lo sabéis, pero hay cierta bibliotecaria que se llama Espe, que aquí en Odessa pues, es conocida, y entonces me inspiré en ella también. Indirectamente no fue algo intencional, pero ahí está. Y en la novela también das importancia a las neurodivergencias. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se ha reflejado esto en la novela? Sí, las neurodivergencias al final es lo que os decía, ¿no? Que la novela está inundada de muchas temáticas que tenemos en la vida mundana, ¿no? Y en nuestro mundo actual. Yo he convivido con las neurodivergencias, me gusta investigar sobre ellas. Neurodivergencias son autismo y TDA. Y ya que existen y son una realidad, ¿por qué no iban a tener cabida en un mundo de fantasía, ¿no? Hay algún que otro personaje con una neurodivergencia en la novela. Por supuesto, se trata desde el respeto, desde la información. De hecho, tengo lectoras que son autistas, otras la están leyendo todavía la novela, pero por el momento sus opiniones han sido positivas y me cuentan que más o menos es lo que les pasa, ¿no? Que una persona con autismo, a lo mejor en la realidad, cuando no encaja en ciertas situaciones, tiene que hacer masking, que se llama, y como ponerse una máscara. Entonces se habla un poco también de estos temas. Y ahora, por último, ya de personajes, háblanos un poco sobre Teodora, porque no parece la típica heroína que podemos encontrar en muchos libros de fantasía. Sí, Teodora no es la típica heroína porque es una humana como nosotros y nosotras, ¿no? Sí es verdad que vemos muchos libros que enseguida pues, hay una heroína y a la primera de cambio sabe usar una espada o tiro al arco, ¿no? Y son unas cracks en todo. Y yo me gusta que sea real. Y Teodora al final es una adolescente que le gusta leer mucho, le gusta pasar desapercibida, hasta que llega a un mundo paralelo, descubre que es guardiana y dice, pero es que yo no quiero que esta movida vaya conmigo, esto no va conmigo. Y al final pues se ve que, pues eso, que ella misma dice, es que yo aquí no encajo, ¿no? Se ve su sensibilidad, su vulnerabilidad de nuevo. Y también que es pues patosa, como nos puede pasar a todos y todas, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, Teodora hay un momento que está con Sean, su amigo, entrenando con la espada, y dice, es que a mí esto no se me da bien, es que esto no es para mí, ¿no? Entonces pues hay esas cositas que la hacen humana y la hacen real, pero fíjate que yo creo que ahí también está su propia heroicidad, su propio heroísmo, ¿no? El ser humana en un mundo de fantasía donde todos son elfos y brujos y pues yo creo que ahí está su poder también. Y ya si os parece, pasamos al siguiente bloque, que a mí me parece muy interesante porque... Exacto, vamos a hablar de la publicación, que para quien no lo sepa es un tipo de publicación alternativa, no es ir por editorial tradicional, sino que tú misma te autogestionas y pasas todos los procesos que hay antes de publicar una novela. Entonces, ¿por qué optaste tú por este método en vez de intentar publicar con una editorial tradicional? Pues me planteé publicar por una editorial, más que nada porque hubo un tiempo en el que tuve la oportunidad de trabajar en una editorial y sé cómo funcionan más o menos los procesos, pero bueno, al final es una realidad que también hay mucha oferta, cada vez son más personas las que escriben libros, ¿no? Algo que pasaba antes también, pero que quizá hoy con las herramientas de hoy en día es mucho más fácil y más visible. Y al final es verdad que yo hago mucho por el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Soy muy independiente en ese sentido y me gusta hacerlo todo, aunque a veces pues tengo que aprender a delegar, ¿no? Como suele pasar. Nada, decidí autopublicar por eso mismo, porque prefería que dependiera de mí. Al final, cuando tú publicas por una editorial, cedes esos derechos. Y yo tenía claro que, al menos con este libro, no quería que modificaran nada de lo que yo quería transmitir, ¿no? Y más que nada autopubliqué por eso. ¿Y has contado con ayuda en esta autopublicación? Por ejemplo, la portada, el diseño de la portada, el diseño del mapa, la corrección de la novela. ¿Quién te ha ayudado en esto? Sí, al final, bueno, el libro por supuesto lo he escrito yo. Tema correcciones también las he hecho yo, pero otras tareas como diseño e ilustración lo he tenido que delegar porque no soy diseñadora ni ilustradora, así que he contado con la ayuda de tanto una diseñadora, un ilustrador que hizo el mapa
y una maquetadora que colocó pues el libro para la impresión y demás. Y luego también tema promoción lo estoy haciendo todo yo, con los recursos que tengo, ya que también he estudiado marketing, entonces algo sé. Y sobre todo redes sociales se están moviendo mucho, pero todo lo estoy haciendo yo, sí. ¿Y los lectores ya están comentando? Sí, de hecho aquí tengo algunas frases y algunas publicaciones que han compartido en redes. La verdad que somos poquitos, la comunidad es muy pequeña, pero es una comunidad muy agradecida, muy volcada. De momento las opiniones yo siempre considero que todas son positivas, porque todas te ayudan a crecer, ¿no? Cuando publicas un libro ya sabes que puede gustar o no y eso es legítimo, pero sobre todo lo que valoran es eso, que muchos lectores, también he hecho colaboraciones con influencers y demás, valoran que les dé la oportunidad y bueno, se muestran muy agradecidos por el momento con el libro, la historia y identificados también con sus personajes. Y nada, la verdad es que yo no les he dicho nada, todo esto lo han hecho ellos porque han querido y han ido publicando en redes sociales. ¿Y cómo crees que los lectores, yo por ejemplo que leo muchos, hay personas aquí que les gusta mucho la lectura, podemos ayudar a personas que autopublican sus libros y no ir a una librería y comprar libros que están expuestos aquí? Sí, la mayoría, si no todos los escritores autopublicados no estamos en librerías todavía. Entonces, la mejor forma de ayudar, por supuesto, es adquiriendo un libro, aunque no os penséis que nos llevamos una gran fortuna. A lo mejor de cada libro, siendo totalmente transparente, te llevas 1 euro o 2 de ganancias, 2 el que es afortunado, es verdad. Entonces, la mejor forma es primero adquiriendo el libro, pero después lo que es muy potente y funciona mucho es el marketing de toda la vida, que es el boca a boca. El boca a boca, el publicar las reseñas, las opiniones en plataformas como Amazon, como Goodreads, creo que estaba por aquí, son estas, sí. Porque esto nos ayuda a posicionarnos. Y más hoy en día que todo el mundo está en redes, en internet, pues ayudarnos a posicionarnos, la gente tiene más probabilidades pues, de ver esos libros. Y ya como últimas 2 preguntas. Bueno, creo que la Así que vamos a hablar de los proyectos que tiene entre manos, Monse. Entonces, cuéntanos, ¿estás ahora escribiendo el proyecto de la Madre Tierra? ¿Estás con otros proyectos? Sí, estoy trabajando en el segundo volumen, de hecho ya está casi escrito, tenemos 30 capítulos ya escritos. Y también estoy trabajando en otro proyecto, no soy autora solo de fantasía, sino que me gusta navegar por otros géneros, como novela policíaca, juvenil y demás. Y estoy trabajando en este otro proyecto, que es una novela policíaca, psicológica, está escrita. Actualmente hemos terminado la primera fase de corrección y bueno, si todo va bien, espero sacarlas las 2 para este 2025. A ver, mucho trabajo. ¿Y qué has aprendido del primer libro que puedes ¿Aplicar? Pues sobre todo lo que he aprendido es a ser más atrevida, ¿no? Sobre todo en la fantasía, ¿no? Que a veces como que nos cohibimos o nos acortamos incluso en la escritura. He aprendido a ser más atrevida en todos los sentidos, en introducir magias de todo tipo, incluso, ¿por qué no? A veces suele gustar también un poco de erótica, ¿por qué no? Desde las relaciones sanas, esto siempre lo recalco. Y bueno, y en general eso es lo que he podido aprender más. Muy bien. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, igualmente vamos a estar por aquí, podemos hablar entre todos, pero si alguien quiere hacer una pregunta ahora. Si no, estaremos por aquí, hay merienda. Sí, hay. A mí me gustaría saber, siendo una de las afortunadas que ya ha podido leer la novela, me dio curiosidad, y lo has mencionado también ahora, que has basado a Teodora un poco en una amiga tuya que se llama Alba, según pones. ¿En qué sentido te has inspirado en ella? Bueno, a ver cómo explico esto. No es que me haya referenciado directamente de mi amiga, pero sí que al final creo que todo el mundo tiene características que nos ayudan a construir nuestros personajes, ¿no? Y creo
pues un mix de las personas con las que nos rodeamos, pero sobre todo la valentía de hacer, a ver cómo lo explico, porque es un poco abstracto. La valentía de hacer lo que el corazón te dice, a pesar de que tengas que tomar decisiones que te duelan, ¿no? Y que sean duras, pues quizá destacaría esto. Qué bonito. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si no, pues estaremos por aquí. Me preguntan que si la fotografía es mía. No son mías, de hecho son portadas profesionales, no son las definitivas. Sí es verdad que esta está hecha con inteligencia artificial. No uso la inteligencia artificial para publicaciones en físico, pero mientras lo estoy trabajando y difundiendo en redes, sí que uso estas imágenes. Y ya está.